la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Son las 2 de la tarde, 15 minutos. Qué bendición, mis amados hermanos, de estar junto a ustedes en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Desde ya le pedimos perdón por el atraso, pero andaba yo en el médico en este día, viéndome un tema dental, hermano, y realmente nos vinimos lo más rápido posible, pero no pudimos llegar antes, ¿ya? Así que gracias al Señor que pudimos llegar hasta los estudios de la radio y esperamos tener un gran tiempo de bendición aquí en Radio Fe 1460 AM. Ya saludamos a nuestro hermano Steven ahí en los mandos técnicos y estamos saliendo por el Facebook Richard Riquelme Gué. Saludos a todos y cada uno de nuestros amados hermanos en Cristo. Amén. Así que ese es el motivo por el cual llegamos más tarde el día de hoy. Así que les pedimos, hermanos, que nos puedan disculpar, perdonar, porque no pudimos llegar antes, hicimos todo lo posible. Y bueno, estamos en un proceso de rehabilitación dental, tengo varios problemas dentales, hermano, y todo esto es un proceso largo, hermano, que requiere bastante gastos. Así que desde ya les pido de su oración, hermano, porque ¿cómo se llama? La dentista, digamos, aunque tiene otro nombre técnico, porque dentro de los dentistas, para que usted aprenda por cultura general, porque yo he tenido que leer harto también de eso, hay varias especialidades, ¿ya? Están los implantólogos, los rehabilitadores, los endodoncistas, parece que se llama otro. Entonces, cada dentista tiene una especialidad. Y yo me tengo que, parece que con todos los especialistas, hermano,
Y nuestro anhelo es no quedar limitado para predicar. Ese es el tema principal, hermano. Y resulta que le estamos pidiendo al Señor que no podamos quedar inhabilitados para predicar y que también nos dé los recursos para poder hacer ese largo tratamiento que la doctora nos decía que duraba entre un año o tal vez un año y medio. Ya, entonces algo bien largo, hermano, bien costoso, así que les pido de sus oraciones para que Dios me ayude, me abra puertas, me dé los recursos y sobre todo, hermano, que no esté limitado, restringido para predicar. Ya les pido de esas oraciones, sobre todo con el tema del implante, ya que como les comenté ayer, se me quebró un implante, hermano, el titanio del implante se quebró. Y hay que hacer todo ese proceso que ya me había hecho antes, hermano. Saque la cuenta usted que un puro implante te sale cerca de $1.000.000. Ya estamos hablando de como $1.000 y tantos dólares. Un diente. Yo tengo que verme bastantes dientes. Entonces, humanamente para mí es imposible el poder resolver esto, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que si usted de repente tiene una carie, tiene algún problema dental, trate de vérselo. Yo desde muy pequeño tuve problemas con los dientes, hermano. Hay gente que desde muy joven presenta problemas, hermano, ya digamos como genéticos, digamos. Pero hay veces que hay personas que no tienen problemas genéticos, sino que hay un descuido. Simplemente hay un descuido, hay un miedo del sonido. Uno dice, no, el olor, no, la inyección. Pero sabe que cuando uno posterga el ir al dentista, hermano, después ese problema se va ahondando. Entonces, si usted de repente puede asistir al tema público, ya el tema mío no lo pueden ver la asistencia pública, que la asistencia pública ve solo picaduras, limpieza, sellados, digamos, lo más básico. Todo lo demás, por lo menos acá en Chile, lamentablemente tenemos ese problema que si usted quiere hacerse ya una corona, una incrustación, un implante, frenillo, todo eso hay que pagarlo de manera particular. ¿Ya? Aquí la salud, lamentablemente, y sobre todo el tema dental, es una de las cosas más caras. ¿Ya? Así que junto a mí la hermanita Francesca. Amén, que el Señor les bendiga, mi amado hermano en Cristo. Bueno, estoy un poquito afectada de la garganta ya, pero bueno, queríamos estar aquí con la ayuda del Señor, que el Señor les ayude, les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Sabemos que como cristianos vamos a pasar dificultades, ya, pero nos tomamos de Dios. Así que nos gozamos en este día que Dios ha preparado para nosotros y queremos, con la ayuda del Señor, andar en su voluntad. Así que ese debe ser nuestro anhelo, nuestro propósito, de andar en la voluntad del Señor y que el Señor nos ayude en todas nuestras dificultades. Así que el Señor les bendiga. Amén. Así que ore usted por nosotros, en particular por este servidor, hermano, naturalmente que también por mi esposa, pero por este servidor, para que no tengamos que dejar la radio. Ya les pido de sus oraciones para yo poder hacerme estos tratamientos. Bendito Dios. Y que no quede impedido de venir aquí a la radio con el implante. Ya es uno de los temas más complejos dentro de las otras cosas que hay que realizarse. Así que les pido de su oración, hermano, que el Señor nos pueda conceder el arreglar este tema en este periodo de un año y medio, y que el Señor nos permita, por misericordia, el salir en victoria, el salir bendecido para la gloria del Señor. Amén. Todo para la gloria de Dios. Amén. Ya hoy día vamos a compartir una temática, ya nos vamos a disponer. A ver, hermanita Francesca, si nos lee el comentario que llegó, déjenos sus saludos, sus comentarios, hermanos, su aporte al tema. Y usted, si camina en una iglesia, si usted ama a su pastor, a su obispo, si usted aprende con algún evangelista, algún maestro de la palabra, etcétera, algún líder, ore por la persona. Amén. Ya, porque hay gente que vete solo se goza y no entiende que hay una batalla espiritual detrás, hay prueba, hay lucha, hay adversidades. Y en ocasiones, hermano, se desconoce esto, se descuida esto. Entonces, el hermano o la hermana dice, mi pastor está bien, el hermano está bien,
el líder está bien, lo veo bien, pero usted no sabe cómo se levanta el infierno, cómo se levanta el diablo, cómo se levantan los demonios. Cuando digo cómo se levanta el infierno es un lenguaje metafórico aquello que apunta a que cómo se levantan las tinieblas en contra de ese predicador, de ese líder. Así que hay que orar, hermano. Ore usted por su pastor, por su líder, para que Dios en su bondad lo guarde, lo cuide. Ore por la pastora. El otro día yo conversaba con una hermana que me decía, está bien sí llamarle pastora, porque el ministerio, por lo que yo veo, es solo para el hombre. Entonces yo le dije, claro, el ministerio es para el varón, pero la pastora, que se le dice por respeto a la pastora, cumple una función tremenda. Me dijo, sí, pero es que si la esposa, o sea, si un doctor tiene una esposa, no teníamos por qué decirle a la esposa doctora, dijo. Y lo mismo sería, digamos, con cualquier profesión. Y yo le dije, sí, pero hay una gran diferencia. Hermana, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que la esposa del doctor no va a atender los pacientes con el doctor. ¿Ya? La esposa del abogado, por lo general, no va a los tribunales a leerse los informes, ¿cierto? Ni a escuchar al cliente, digamos, que necesita la asistencia de un abogado. En cambio, la pastora, que en algunas iglesias le llaman diaconisa, primera diaconisa, o se le dice la esposa del pastor, ella sí está. Entonces sí lleva el peso de la obra, ¿ya? Entonces la hermana me entendió, pero me dijo que ella tenía su punto, y yo le dije, bien, porque aparte que ella me buscó a mí para hablarme el tema, ¿me entiendes? Entonces realmente las pastoras, hermano, llevan un peso tremendo en la obra, y que Dios bendiga a todas las siervas de Dios que están ahí apoyando a los pastores, que están ahí esforzándose, que en la práctica realmente cumplen un trabajo de liderazgo. Amén, amén. Bueno, acá nuestro hermano Iván nos dice, Dios les bendiga mucho, mi amado hermano Richard, y le use su vida en esta tarde para beneficio de la Iglesia de Jesucristo en este bendecido programa radial Doctrina Apostólica, como una de los espejos compartido programa. Dios bendiga grandemente a mi amada hermana Francesca y la use grandemente para la gloria de su nombre. Amén. Mi hermano Juan nos dice, Dios les bendiga, mi hermano Richard, muchas bendiciones desde Valparaíso, vamos que se puede. Gloria a Dios. Mi hermana Nelly dice, Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén, 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 amén. Así que bueno, o sea que me dice, no, hermano Richard, yo prefiero decirle nomás hermana, y si no es diaconisa, le digo hermana nomás, cosa suya. O sea, a mí no me va ni me viene eso. Ya, en cambio, mi posición es que yo le digo pastora porque ayuda al pastor, ¿ya? Es porque uno reconoce el trabajo de la sierva de Dios, que Dios ayude a la sierva de Dios. Ahora, si alguien me dice, no, es que tal pastora no hace digamos, mucho, bueno, ahí ya un caso particular, y ahí tendría que verlo usted en su propia iglesia, o sea, a mí eso no me inmiscuye, ¿entiende? Pero en el caso nuestro, nosotros reconocemos el trabajo de la sierva de Dios que están apoyando, que están sujetándose a su pastor, que en este caso sería su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Así que eso, vamos a ir a la palabra de Dios. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó
por medio de esta enseñanza. Al Cordero, gloria del amor, la historia. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, amén, amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Vamos a meditar en la palabra del Señor aquí en Segunda de Reyes. Ayer estuvimos en nuestros diálogos pietistas. ¿Qué es un diálogo pietista? Cuando yo leo una palabra, hermano, en la tarde leí una palabra y luego con las personas que estaban conmigo les fui dando una oportunidad para que comentaran lo que Dios les daba de la palabra. Luego yo hice una síntesis de unos comentarios, etc. A eso le llamamos diálogos pietistas, donde hay una retroalimentación. ¿Y de dónde se origina este término diálogo pietista? Bueno, esto se origina en una práctica que yo ya la hacía hace muchos años, pero por el espíritu, como podríamos decir. Pero yo leyendo la historia del cristianismo hallé que un movimiento alemán llamado los pietistas, de hecho, ellos también hacían lo mismo, ¿ya? O sea, se reunían, alguien leía la palabra, el que dirigía, y luego daba la oportunidad para ir comentando. Yo en mi caso di una breve introducción y compartimos esta palabra que ayer nos sacamos en un en vivo, ¿ya? Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, hermano, en adelante, dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, Así es. pero leproso, tremendo. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Tremendo. Amén. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Amén y amén. Estamos presentando su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 mis amados. Tremenda palabra, hermano. Ya en otro momento hemos hablado algunos tópicos de esta palabra. Pero ayer nuevamente el Espíritu Santo, quien es bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Amén, amén. El Espíritu Santo ministra, el Espíritu Amén. Santo fortalece. ¿Ya? O sea, creemos y somos pentecostales precisamente porque tenemos una relación con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos afirma, nos sostiene, nos ayuda, nos anima. De hecho, por algo es conocido como el Paracletos. El Paracletos, ¿qué significa? El que consuela, pero también un exegeta comenta que esa palabra también puede ser traducida, Paracleto en griego, puede ser traducida como el que anima. El que anima. Otras versiones, o sea, otros traductores como Wycliffe, por allí por el siglo XIV, habla de que esta palabra paracletos también implica a alguien que conforta, ya que te da una fortaleza.
Bendito Dios. Entonces, hermano, dependemos del Espíritu. Por eso que Amén, amén. uno puede leer un versículo una vez, 2 veces, 3 veces. Los valdenses estudiaban una hoja de la Biblia años, una hoja de la Biblia, porque no tenían acceso a toda la Biblia. Entonces, con esa Biblia, hermano, con esa hoja tenían que estar exhortando constantemente. Gloria Una a Dios. cosa verdaderamente impresionante, Amén. extraordinaria. Alabado Entonces, sea el Señor. cuando meditamos en esta palabra y lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, entendemos que siempre cuando el Espíritu Santo da una palabra quiere hablar. Amén. ¿Ya? O sea, cuando yo tomo la palabra me quiere hablar. O sea, yo no voy a ir solamente a buscar información. No voy a ir solamente a saber un dato más cuando voy a leer la Biblia, sino que yo voy a la palabra porque quiero que Dios me hable. Bendito Dios. ¿Me entiende? O sea, cualquier persona que hace un devocional debe entender de que está haciendo el devocional para que Dios le hable. Amén. Y nosotros ayer leíamos esta palabra, hermano, y meditábamos en cómo en la soberanía de Dios. Soberanía implica control, gobierno, dominio, autoridad, supremacía, hegemonía. En la soberanía de Dios, imagínate, Dios puso su mirada en un hombre que no vivía en Israel. ¿Ya? O sea, aquí ya vemos la gracia. ¿Me entiendes? Porque Naamán vivía ¿dónde? En Siria. No vivía en Israel, vivía en Siria. Ya. Naamán estaba insertado en una cultura pagana. Ya, a Siria también se le llama en otro pasaje bíblico Aram. Ya, por lo tanto, cuando hablamos de los sirios, estamos hablando de lo mismo que cuando nos referimos a los arameos. Los sirios, los arameos, que es lo mismo, para aquel entonces eran pueblos politeístas. Entonces, mira cómo Dios pone su mirada en un general, hermano, que no es israelita. Ya, entonces aquí ya vemos cómo está la gracia de Dios allí, hermano, la gracia universal. Cómo Dios no solamente quiere salvar, quiere tocar, quiere revelarse solo a los israelitas, a los judíos. Entonces, aquí vemos una sombra, hermano, de lo que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, donde está constatada la hora de que Dios también quiere alcanzar a los gentiles. Aquí Dios puso su mirada en un gentil, Naamán. Por lo tanto, nosotros no podemos cerrarnos a que Dios quiera obrar en alguien, a que Dios quiera salvar a alguien. No, este sí, no es que este aquí, este allá. No, hermano. Bendito O sea, si había alguien que no estaba dentro de cualquier planificación que tuviese algún judío al cual Dios le fuera a dar un milagro, era precisamente Dios. Naamán. De hecho, el mismo Jesús, ¿qué es lo que dice? Naamán dice que, el Señor Jesús dice que para el tiempo en que Naamán estaba enfermo, había muchos enfermos en Israel. Amén. Pero Dios decide sanar a un gentil que está allá en Siria. Amén. Bueno, de hecho acá está en Lucas 4:27, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, primeramente acá es un hecho histórico, porque el Señor menciona el caso de Naamán, ya que, bueno, Eliseo, el Señor usó a Eliseo, pero también aquí, claro, el Señor tuvo misericordia de él. Había muchos leprosos, muchas personas quizás enfermas con la misma enfermedad que tenía Naamán, pero el Señor puso la mirada en él. Entonces es impresionante la soberanía de Dios, porque no es que Dios no haya podido sanar a otros, sino que Dios quiso sanarlo a él. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado quizás muchos milagros y uno dice, pero cómo esa persona lo sanó y a la otra no? Es la soberanía de Dios, es porque Dios quiere hacerlo. Entonces, pensar en esto, uno dice, ¿cómo Dios puso la mirada en Naamán?
ya un general sirio. Ella no era cualquier general, era una persona importante, pero cómo Dios puso la mirada en él, usando a una muchacha para que se cumpliera el milagro, pero el Señor puso la mirada en él, tuvo misericordia de él. De hecho, en ningún momento se ve que Naamán haya suplicado a Dios, haya pedido ayuda a Dios. No, Dios se le plació hacer ese milagro. Entonces, nunca pensemos que Dios no va a considerar a tal persona en ayudarlo, en abrirle una puerta, por el simple hecho, por ejemplo, por el simple hecho de que esa persona no esté dentro de nuestro círculo. No, Dios puede hacer algo con alguien, hermano, que tal vez se humilló, tal vez el hombre en algún momento se humilló, tal vez Dios, porque esto yo meditaba, tal vez Dios vio en Naamán cómo trataba bien a la israelita. Tal vez vio cómo en algún momento, porque por lo que vemos del relato, la israelita que había sido secuestrada, resulta que parece que tenía una gran valentía, una gran autoridad. Era una mujer que se atrevía a hablar. Tal vez en varias oportunidades ella habló del Dios de Israel, y todo eso fue, hermano, sembrando algo en el corazón de ese hombre. Entonces algo ocurrió, hermano, que Dios puso su mirada en esa persona. Bendito Dios. De repente nos dicen, vaya a orar por tal persona, pero es cristiano, no. No, entonces no anda. Bendito. Porque por medio de eso se puede convertir. Nada más después se convirtió al Dios de Israel. No, es que ¿de qué creencia es? De tal creencia. Pero quieren que vaya a orar. No sé si voy. No, hay que ir. Hay un ateo, anda y ora por el ateo. Bendito Dios. ¿Hay alguna persona que está enferma en algún lugar? Anda, ve, anda, si te están pidiendo que ores por él o por ella, no es que es un liberal, no es que es un comunista, anda y sé instrumento de Dios, porque Dios puede sanar a los Naamanes. Gloria a Dios. Dios puede sanar a gente que de repente no tiene nada que ver con él, pero por medio de esa aflicción Dios usa esa enfermedad para acercar a esa persona al Evangelio. En estos días, hermano, estaba escuchando un testimonio, hermano. Ayer estaba viendo precisamente un video, son dos testimonios, ojalá que no se me olviden. Uno, hermano, consistía en una mujer que hacía un video donde ella decía, como una influencer, decía, yo estoy de acuerdo que la ministra sea de fe evangélica, dijo. Y siento que era una mujer, ¿te acuerdas que te mostré el video? 100% una mujer mundana, no era cristiana ella. Y dijo, no, yo estoy de acuerdo. Y dijo, y ¿saben que yo respeto a los cristianos? Porque déjenme contarle, dijo. Un día mi hermano se enfermó gravemente, y los cristianos le hicieron una cadena de oración, y ella era como bien espontánea, así, y no hablaba como cristiana ella, ¿me entiendes? Entonces la mujer dice, y no me vaya a creer, oye, y no me van a creer que Dios lo sanó por medio de la oración de los cristianos. Entonces, no, yo con los cristianos, con los evangélicos, yo no tengo ningún problema, estoy muy feliz. O sea, ¿se imaginan? Esos hermanos hubieran dicho, ¿quién está pidiendo la oración? Es allá, es de Aram, es de Siria, es atea, es agnóstica, es escéptico, es escéptica, es una mujer que no cree, es un hombre que no cree. Oye, ¿te imaginas esos hermanos hubiesen sido así? Ni siquiera claman por esa persona. Así es. Pero eso ya provocó un testimonio, incluso hasta en la hermana de la persona que estaba enferma. Gloria a Dios. Otro testimonio, para que veas cómo Dios puede orar en gente que tú no esperas. Nadie hubiera esperado que Dios le diera un milagro a Naamán. Nadie. O sea, ¿quién iba a esperar eso? Amén. Habiendo un montón de enfermos en Israel con diferentes enfermedades. O sea, digo un montón en un sentido que probablemente en todo el territorio habían varios, no sé el número, pero sí el texto que leía Francesca nos enseña, claro, de que había gente enferma en ese lugar. Amén. Ya, entonces, resulta que cuenta una persona, un testimonio,
que de repente había un tipo que estaba enfermo. Y un hermano fue y le dijo, ¿me deja orar por ti? Y el tipo le dijo, no. Ya. Y él le dijo, Se pasó. y él le dijo, ¿pero por qué no? Le dijo, no, porque yo soy ateo. Yo no creo eso. Y él le dijo, pero si tú no pierdes nada, déjame orar por ti. Y si tú te sanas, esto va a ser señal que tú estás equivocado y que tenés que convertirte. Gloria a Dios. Y el tipo cuenta que le dijo, ya ora. Oye, hay gente que es tan irreverente, tremendo. Sí. Pero el hermano humilde, porque tal vez uno le ha dicho, segurito está ahí también terminadito, ¿no? Ya, chao. No oro por ti. Tuvo fruto. Y dice que oró y él estaba totalmente irreverente, así. Ya, pues. Y resulta que él le dijo, ¿viste? Siento la misma enfermedad, po. Tengo los mismos síntomas. Ya, chao, y se fue. Ya, y resulta que al otro día le escribe el humilde, el que está enfermo, el ateo enfermo, lo llama y le dice, quiero decirte algo. ¿Qué? Le dijo el hermano, no sabéis nada lo que pasó. No tengo nada. Gloria. No siento ningún dolor, no siento ningún problema. Y él le dijo, ¿en serio? Y le dijo, sí. Dijo, no. Le dijo, Dios debe existir. Le dijo él. Y a partir de ese día la persona se convirtió. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, no? Entonces, oye, los misterios de Dios realmente, mira, hay varias cosas que nosotros podemos Bendito entender. Dios. Amén. Pero hay una serie de otros hechos que no los podemos entender, que van más allá de nuestra mente. Richard, pero tal vez usted sabe de un poco de la Biblia, un poco de teología, un poco de historia, un poco de filosofía, enseña aquí, allá, no, usted igual de... No, hay muchas cosas, yo creo que casi la mayoría de las cosas que uno va viviendo al día a día, que son como... problemas, dificultades, hay cosas que uno no la entiende. Bendito. Pero que uno por fe se aferra que hay un plan de Dios, pero Amén, por amén. fe. O sea, la fe suple tu falta de comprensión. La fe, oye, qué tremenda la fe, hermano. Alabado sea el Señor. Impresionante, qué tremenda la fe, oye, que te permite como aferrarte y decir, aunque no comprendo, sé que Dios tiene algo para mí en esta situación. Impresionante. Gloria a Dios. Es por eso que la teología protestante, de manera mayoritaria, por ahí por el 1570 en adelante, en 1560, algunos teólogos desarrollaron un concepto acerca de que el cristiano debía entender que hay áreas que son incomprensibles para nosotros. Por ejemplo, de la naturaleza de Dios entendemos la generalidad, por supuesto, pero hay muchas cosas que escapan a nuestra comprensión. Hay cosas que Dios permite que escapan de nuestra comprensión. Hay situaciones que vivimos que escapan de nuestra comprensión y que Dios permite. Entonces, en aquel contexto, Gloria a Dios. la fe suple aquello. Entonces, imagínate cómo Dios pone la mirada en este hombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y nosotros estudiábamos ayer... la hermanita Génesis buscaba de cuánto más o menos ganaba un general acá en Chile. ¿Cuánto era más o menos que ganaba? Entre 4,5 millones y 6,6 millones. Imagínese, entre 4 y 6 millones y fracción. Oye, ¿cómo quedaría usted con 4 milloncitos? Usted tal vez diga con 4 milloncitos. Mejor ni me diga, hermano Richard, porque aquí, acá, allá. ¿Me entiende? Y él no era cualquier general, era el general más cercano de el rey de Siria. Y era el general de todo el ejército. O sea, era dentro de la pirámide social. Allá en Siria estaba en la parte más alta, solo abajo del rey. Entonces el problema de él no eran recursos. El problema que tenía él no era un tema de economía. Usted realmente dice, chuta, tengo que hacerme un examen aquí, tengo que hacerme un examen allá, tengo que arreglarme los dientes, tengo que ir a ver al urólogo, al gastroenterólogo, al traumatólogo. Ay, no tengo ISAPRE, la FONASA no me cubre nada. No.
No, mejor voy a seguir orando alguno porque no me alcanza. No, pues hay que orar, te alcance o no te alcance, hay que orar. El problema que tenía él no era un problema económico, era un problema de enfermedad que era imposible de sanar. Tremendo. Igual nos gozábamos con esta palabra porque en alguna medida esta muchacha quiso ayudar a este varón. Ya, imagínense una persona tan importante, ella igual como que se arriesgaba a decirle, ya, mira, anda donde el profeta, y si no era así, si no pasaba nada. En cambio, ella tenía la fe. Le dijo, usted vaya a Samaria, va a encontrar un profeta y él lo puede sanar. Entonces, la fe de esta mujer era impresionante. ¿Por qué? Porque, claro, ella estaba cautiva, ella era una sirvienta de la esposa. Entonces, ¿quién era ella? O sea, ella tampoco se dijo, no, yo no voy a hablar mi fe porque yo soy la sirvienta solamente. No, ella quiso mencionar que el Dios de ella era el único Dios verdadero. O sea, habían otros, como mencionaba el hermano Richard, quizás él fue a muchos lugares para verse su enfermedad, ya que era la lepra. Pero claro, los recursos no le sirvieron de mucho. Quizás tenía mucho dinero, pero no le sirvió de mucho para sanarse. Entonces, él tomó esta oportunidad por fe, ya, porque ella, esta muchacha, le dijo a la esposa se lo mencionó a Naamán y él creyó. Porque en ningún momento él dudó, ¿no? A lo mejor ella no sabe, a lo mejor ella está como, no sé, creyendo en algo que no va a pasar en ningún momento, sino que él dijo, ya, la muchacha dijo eso, y él fue donde el rey inmediatamente para ir. Entonces, en alguna medida, cómo Dios fue obrando una fe en él. Porque para darse el tremendo pique, como se dice acá en Chile, o el tremendo traslado de Siria a Israel, era un tramo muy, muy grande. Entonces, aparte llevaba recursos, llevaba plata, y se nota que él era muy rico, porque para llevar todas las cosas que menciona aquí, realmente tiene que ser una persona de muchos recursos. Pero él iba con esa fe, él creyó a lo que la muchacha le estaba diciendo. Entonces vemos un trato especial en este varón que le creyó a lo que esta muchacha le estaba diciendo. Impresionante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. O sea, aparte, hermano, no solamente era general, no solamente tenía recursos, era varón grande. Aquí grande no es lo mismo que alto. Ya cuando uno dice esta persona es alta, eso significa una cosa, que tiene una estatura, ¿cierto? En cambio, cuando se ocupa el adjetivo de grande, está hablando de grandeza, de virtudes del alma, de la persona. Entonces, en alguna medida el rey admiraba a este general, ¿ya? O sea, era una persona realmente llamativa, era varón grande delante de su señor. Y es muy difícil, hermano, que una persona que esté más arriba de otro, que reconozca que el que está abajo tiene grandes capacidades. ¿Me entiendes? Entonces, aquí también hay una honestidad en el rey de Siria. Bendito Dios. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, ¿ve? Había un cariño, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, es decir, en varias oportunidades, Siria, estando a punto de perder una batalla, Naamán recibió la victoria. Y tal vez muchas veces la muchacha le dijo, me alegro, jefe, amo, porque usted pudo vencer en esta batalla. Es una alegría. Pero yo quiero decirle que aquí Dios lo ayudó. ¿Qué Dios? El Dios de Israel.
Mira en esta versión como dice. ¡Oh! La NTV dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, Mira, ¿viste? el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Claro, entonces, saque usted la cuenta, hermano, que si el texto dice que Dios le había dado la victoria a Siria en cierta batalla por medio de Naamán, oye, en algún momento esta muchacha le dijo, yo conozco así, hermanos que tienen una autoridad de Dios, que realmente al jefe le va bien en algo, y el hermano y la hermana van y le dicen, es que Dios lo ayudó, y la persona, pero ¿cómo? Si yo no sé qué tal, no, Dios lo ayudó, por algo estamos orando. Estamos orando, estamos buscando, estamos clamando por usted, y los mundanos quedan así. Pero ¿cómo sí? Y el hermano ahí le predica. Entonces, yo creo que de repente Naamán llegaba diciendo, oh, teníamos una batalla casi perdida y de repente yo salí adelante junto a un batallón y pudimos vencer. Y ahí esta hermana parece que era pentecostal. Yo creo que decía, me alegro, esto es una victoria de Dios. Oye, ¿por qué? Pero, ¿y de dónde supone eso? Por lo que vemos después, que la mujer era de fe y fue y le dijo, mire, si usted fuera aquí, allá, y el profeta le sanaría. Gloria a Dios. Entonces, esta mujer, hermano, debió de haber tenido una espiritualidad tremenda. Todavía no hablamos de la mujer. Ya en esta oportunidad ya no alcanzamos a hablar de la mujer porque se nos fue el tiempo. Pero capta tú, hermano, toda la obra que hace el Dios soberano mirando a esta persona. Claro. Y posiblemente en alguna oportunidad cuando esta muchacha habló del Dios de Israel, así como habló del Dios de Israel los versículos más adelante, así como ella habló acerca del Dios de Israel para incentivar a Naamán para que fuera donde el profeta, para que él fuera sano. Oye, en algún momento ella también habló. Y ¿sabes qué? Yo creo que Naamán la escuchaba. Bendito Dios. La escuchaba. Y tal vez escuchaba con respeto, tal vez escuchaba con reverencia. Oye, y yo creo que todo eso Dios lo fue considerando. Es por eso que es muy importante, hermano, que incluso hasta el mundano tenga una actitud solemne con Dios. Esta gente que se ha ido en contra, hermano, de la ministra evangélica, oye, no sabe que Dios puede ponerle la mano encima. Entonces, ¿qué cualidades vemos en Naamán a partir de lo que hemos podido reflexionar hasta ahora? Claro, era valeroso, tenía virtudes como persona, pero no solo eso, el hombre igual era humilde. El hombre igual sabía escuchó a la muchacha. La muchacha le habló y él le puso atención. Podría haberle dicho, a ver, no me vengáis a hablar tú del Dios de Israel, de las sanidades que puede hacer el profeta judío, porque acá tenemos tales dioses. Porque se acuerdan que más adelante, cuando el profeta Eliseo, usando a Jesse, le dice a Naamán que vaya al río Jordán, el hombre rápidamente dijo, pero si hay mejores ríos en Siria, ¿cierto? Amén. Aquí podría haber dicho, pero ¿por qué yo voy a ir donde tu profeta si acá hay sacerdotes paganos de mis cultos, etcétera? Pero el hombre no dice nada porque ya probablemente había una fe en él. Amén. Nos quedan 2 minutos, hermanita Francesca. Es impresionante la fe de este varón. Y Dios nos ayuda a ser como esta muchacha, de hablarle a las personas que no conocen al Señor. Me estaba recordando una vez a una joven que estaba estudiando en la universidad, y yo me recuerdo que ella estaba bien preocupada porque podía perder las becas que tenía. Entonces yo me recuerdo que yo le dije, mira, vamos a estar orando por ti, ya, para que Dios te ayude. Entonces, y Dios permitió ya que ella pasara esos ramos. Entonces yo le dije, viste, fue Dios. Entonces igual uno ahí Amén. aprovecha esas instancias de poder predicar la palabra del Señor, sea la instancia que el Señor nos dé, ya, aunque veamos la persona la más dura, ya la más, de repente uno dice, no, esta persona es imposible que me escuche, pero uno debe dar ese paso,
Ya, claro, uno dice, no, a lo mejor me va a humillar, me va a hacer algo, no, pero uno debe esperar y dar ese paso para poder predicar la palabra del Señor y realmente este hombre a pesar del cargo que tenía, ya el aprecio que le tenía el rey a él a pesar de eso, igual era una persona que se le podía hablar, ya, que también se le podía expresar. Hay personas que tienen autoridad que no deja que nadie le hable. Pobre que le digan algo. Se pasó. Entonces, que el Señor nos ayude. Tremendo, realmente este hombre supo escuchar. Amén. De repente uno dice, he probado aquí, probado allá, y otra gente dice, oye, pero si lo haces así, tú no te metáis. Aquí dicen otra palabra, vos, ya cuando estás muy enojado, vos. Ya, pero si es respeto, dice, tú no te metas, tú no te entrometas, ¿cierto? Pero el hombre escucha. El hombre escuchó. Y como hablábamos ayer, hermano, esta muchacha, y como también aquí nos reafirmaba la hermanita Axa, este varón debió de haber visto muy buen testimonio en la hermana, claro, en la judía. Debió de haber visto, hermano, reverencia. El israelita probablemente era muy hacendosa, era trabajadora, era responsable. ¡Ay, alábalo! Alábalo, como decía uno, alábalo, alábalo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, a poder aprender, hermano, a poder crecer en el Evangelio, a poder actuar como hombre de Dios. Y no diga usted, no, Dios no va a hacer una obra en esa persona. Dios puede, porque lo hizo con Naamán. Ya, mis amados, perdonen, hoy día partimos más tarde el programa porque no pudimos salir antes del médico. Y como les decía, hermano, les pido de sus oraciones. Amén. Para que el Señor me ayude en el tema de la salud y en el tema dental para poder seguir enseñando la palabra de Dios. Al ir combinando, hermano, siempre le agradecemos al Señor por los hermanos Amén. Que apoyan nuestro ministerio de la palabra. Gracias por las ofrendas que nos han enviado de diferentes lugares para pagar el programa y para, hermano, nuestro ministerio de la palabra. Muchas gracias, el Señor le multiplique esa ofrenda. Mis amados hermanos, y usted puede, hermano, escribirme a mi WhatsApp, más 569 53 18 65 85. Ahí está detrás de la pantalla y al final del programa sale, Amén. Hermano, mi número, o puede escribirme al correo doctrinaapostolica@gmail.com, doctrinaapostolica@gmail.com. También usted puede visitar nuestro canal de YouTube, Richard Riquelme González, ya para la gloria del Señor. Y muchas gracias por haber participado con nosotros. Si tiene alguna pregunta bíblica, si quiere consejería, nos puede llamar allí. Y si quiere apoyarnos con una ofrenda de amor, también nos puede escribir allí al WhatsApp. Muchas gracias, mis amados. Amén. Y nos despedimos con un Maranata, Amén. El Señor viene. Amén.